Buenas noches. Damos inicio a la sesión pública de resolución convocada para hoy 27 de diciembre de 2020. Para ello, señor secretario, sea tan amable de verificar el quórum y darnos cuenta con el orden del día, por favor. Con gusto, señor presidente. Buena tarde a todas y a todos. Se encuentran enlazados vía plataforma digital la magistrada y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por lo que certifico que existe quórum para llevar a cabo válidamente la presente sesión. En cuanto al orden del día, se integra con los siguientes puntos. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 2. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JE-064-2020. Y 3. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-PES-02-2020. Son los asuntos que se encuentran enlistados para esta sesión, señor presidente. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Si hubiese algún comentario respecto del orden del día propuesto. Toda vez que no lo hay, por favor, señor secretario, sométalo a votación de forma económica. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrados, si están de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto para esta sesión, les solicito a ustedes lo manifiesten levantando su mano. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, el orden del día propuesto para esta sesión ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Por favor, maestro Jonathan Ramírez Luna, dé cuenta con el proyecto que propone la primera ponencia al Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia respecto del juicio electoral identificado con la clave TED-JE 064-2020, promovido por Dulce María Silva Hernández a fin de combatir las medidas cautelares dictadas en su contra dentro del acuerdo IT-CG 73-2020 emitido por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con motivo del inicio del procedimiento especial sancionador, identificado con el rubro CQDEMRR-CG002-2020. Al respecto, la ponencia propone desechar de plano la demanda por haberse presentado de forma extemporánea, actualizándose la causal de improcedencia prevista en los artículos 19 y 24, fracción primera, inciso D, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Tlaxcala. Primeramente, debe tenerse en cuenta que el pasado 29 de noviembre dio inicio de manera formal el proceso electoral ordinario 2020-2021, por lo que en términos del artículo 17 de la referida Ley de Medios de Impugnación, a partir de dicha fecha, los plazos y términos para la tramitación de los medios de impugnación que tengan incidencia en el referido proceso electoral se contabilizarán como hábiles todos los días y horas. Una vez dicho esto, la ponencia considera que en el presente asunto tiene incidencia directa en el referido proceso electoral. Esto debido a que dentro de la queja que dio origen al procedimiento especial sancionador en el que se emitieron las medidas cautelares que a través del presente juicio electoral se controviersen, se denunciaron, entre otras infracciones, la consistente en actos anticipados de pre-campaña relativos al proceso electoral local que actualmente se encuentra desarrollándose en la entidad. Por ende, los plazos y términos correspondientes al presente asunto se considerarán todos los días y horas como hábiles. Así, en el caso concreto, la actora refiere en su escrito de demanda que fue notificada de dicho acuerdo el 20 de diciembre, pero lo cierto es que de constancias que integran el presente expediente, de manera específica, del escrito a través del cual dio cumplimiento a referidas medidas cautelares dictadas dentro del acuerdo impugnado, es posible advertir que tuvo conocimiento del acto impugnado el 18 de diciembre. El escrito referido fue presentado en la oficialidad de partes de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones el 19 de diciembre, y del contenido del mismo se desprende que la actora menciona que el acto que a través del presente juicio controvierte le fue notificado el 18 de diciembre. Esto se robustece si se considera que la intención del referido escrito presentado por la aquí actora, pues de la simple lectura del mismo se desprende que su propósito es informar sobre el cumplimiento del ordenado en los resolutivos del acuerdo impugnado, esto es, de las citadas medidas cautelares ordenadas en su contra, lo que implica que la promovente tenía conocimiento de las mismas desde el día 18 de diciembre y hace lógica y creíble la deducción de que su afirmación en el sentido de que tuvo conocimiento del acto reclamado en esa fecha
En consecuencia, su plazo para impugnar el acto que reclama empezó a correr el 18 del 19 de diciembre, perdón, y feneció el 22 siguiente. Y al haber presentado su demanda el 23 de diciembre, es decir, un día después del plazo legal que tenía para hacerlo, es que su presentación resulta extemporánea. De modo que, si la ley establece que los medios de impugnación deben presentarse dentro de los 4 días posteriores a que se tiene conocimiento del acto impugnado y en el presente asunto la promovente presentó su demanda al 5.º día, resulta extemporánea su presentación y por consiguiente lo procedente es desechar de plano. Es la cuenta, magistrado, magistrada. Gracias, maestro Jonathan. A consideración el proyecto de cuenta, por si hubiese alguna intervención al respecto. De no ser así, por favor, señor secretario, someto a la votación de manera nominal. Con gusto, señor presidente. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Navas Ochitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En el expediente TET-JE 064-2020 se resuelve único, se desecha de plano la demanda. El siguiente asunto a tratar corresponde a la segunda ponencia a cargo del magistrado Miguel Nava. Por favor, señor magistrado, si nos indica sobre su cuenta, por favor. Con todo gusto, presidente, y al pleno que estamos presentes en esta sesión, rogaría a la abogada Marlene Conde que dé cuenta, por favor, del proyecto de esta ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente identificado con el número TED-PES-02-2020, promovido por el C. Miguel Romero Romero, por su propio derecho en contra de Hernández y del partido político Movimiento de Regeneración Nacional, pues refiere que la denunciada ha desplegado de forma sistémica y anticipada actos de promoción electoral para posicionarse como candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el partido referido, posicionando su imagen con fines electorales en la entidad, realizando 14 publicaciones en la red social Facebook, efectuando actos previos al inicio del proceso electoral que tienen como finalidad común la promoción sistémica y anticipada de su aspiración política. Ahora bien, en relación a las publicaciones denunciadas que se encuentran enlistadas e identificadas con los numerales del 1 al 12, previo al análisis que se realiza a las constancias que integran este expediente electoral, se puede determinar que no contienen expresiones que de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad revelen la intención de posicionar de manera destacada y o exclusiva la imagen de la C. Dulce María Silva Hernández o una forma clara de que se hayan llevado a cabo con el propósito de llamar a votar a favor de la misma, ni tampoco se advierte que de ellas una forma de expresión equivalente a un llamado de apoyo o rechazo electoral, de tal forma que las acciones trasciendan al electorado, sino que se trata de expresiones que implican actos de naturaleza particular en relación con un partido político, por cuanto el desahogo de un proceso interno partidista, razón por la cual este tribunal estima que no se tienen acreditados los hechos denunciados y consecuentemente resulta inexistente la violación normativa atribuida. Ahora bien, respecto de la publicación denunciada, identificada con el numeral 13 del análisis que se realiza a las diligencias practicadas por la autoridad sustanciadora, consistente en la certificación en la que se da fe de la existencia de la liga electrónica que fue denunciada,
se advierte que diversas figuras públicas del espectáculo durante el desarrollo del video, que es materia de análisis, manifiestan. Si te preguntan en la encuesta, dulce es la respuesta, lo que se traduce en un claro llamamiento al voto en favor de la denunciada, pues las celebridades inducen a la población para mencionar que la denunciada era la respuesta ante la encuesta que aplicó el partido político Morena. Por tanto, en el proyecto se propone que, si bien es cierto se acredita la existencia de la publicación denunciada, también lo es que dicha infracción no es posible atribuírsela a la C. Dulce María Silva Hernández, pues la publicación en cuestión fue difundida por un medio de comunicación identificado como El Pregonero y no por la denunciada. Por lo anterior, se estima que se actualizan los elementos subjetivo y temporal, pero no el personal. Por tanto, si la concurrencia de los tres elementos en cita resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña, no se actualiza uno de ellos, lo que se traduce en la inexistencia de las infracciones. Además, quien puede cometer actos presuntamente constitutivos de precampaña o campaña son los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos. Aunque la denunciada tenía el carácter de precandidata, es evidente que el medio de comunicación que realizó la publicación que constituye la liga electrónica denunciada no está sujeto a ser sancionado por la normatividad electoral. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que no se acredita la existencia de actos anticipados de precampaña atribuibles a la denunciada. Ahora bien, en relación a la publicación denunciada por actos anticipados de precampaña, identificada con el numeral 14, que corresponde con la difusión de imágenes de un menor de edad con fines electorales, primeramente debe decirse que la autoridad sustanciadora, mediante acuerdo de fecha 14 de diciembre, admitió a trámite dicha denuncia y le hizo saber a la denunciada que el procedimiento especial sancionador promovido en su contra se inició por actos anticipados de precampaña. Por tanto, al tener pleno conocimiento del escrito presentado por el denunciante, es evidente que ésta tuvo conocimiento de que en el mismo el denunciante refiere también como hecho denunciado la publicación de unas fotografías, entre las cuales en una de ellas se encontraba un infante, lo que se confirma con las manifestaciones realizadas en la contestación de la denuncia, pues incluso la C. Dulce María Silva Hernández hace referencia a dicho acto atribuido. Ahora bien, en el proyecto se propone que no se actualiza el elemento subjetivo del acto anticipado de precampaña, ello en razón de que las actividades denunciadas no denotan de forma clara que se haya llevado a cabo con el propósito de llamar a votar en favor de la C. Dulce María Silva Hernández, y tampoco se advierte de ellas una forma de expresión equivalente a un llamado de apoyo o rechazo electoral, de tal forma que las acciones trasciendan al electorado. Por tanto, se considera la inexistencia de los actos anticipados de precampaña objeto del análisis del presente asunto. Por otra parte, respecto de la vulneración del interés superior del menor en cuestión, como ya se estableció que del análisis que se realiza a la liga denunciada no se acredita la existencia de actos anticipados de precampaña, y con ello se entendería que no se podría estar ante un asunto de propaganda electoral. Lo cierto es que al publicar dichas imágenes fue con un fin político, como aspirante a una candidatura de elección popular, además de que por ser un personaje ampliamente conocido en la entidad y haber sido difundidas a través de su red social Facebook, en el proyecto se propone realizar un especial pronunciamiento salvaguardando el principio del interés superior del menor. Ahora bien, de acuerdo a los artículos 5 y 14 de los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral del INE, que señalan por una parte que los infantes pueden aparecer de manera directa
o incidental en la propaganda político-electoral, entendiéndose como aparición incidental cuando la imagen o dato que haga identificable al menor aparece de manera referencial, y será directa cuando la imagen del menor forma parte central de la referida propaganda. Y por otra, que cuando la aparición del menor sea incidental y ante la falta de consentimiento, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz o cualquier otro dato que haga identificable al sujeto de protección, garantizando la máxima protección de su dignidad y derechos. No obsta lo anterior, que si bien existen supuestos de excepción para no cumplir con el requisito de consentimiento que prevé el artículo 87 de la Ley Federal de Derechos de Autor y el artículo 74 de su reglamento, la denunciada no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en dichos artículos, pues al utilizar la imagen denunciada se advierte que aunque la fotografía en la que aparece el menor fue tomada en un lugar público, el infante cobra enfoque principal en la misma. Al tratarse de una fotografía de un niño, se da mayor interés al principio del interés superior del menor, y este está por encima de cualquier otro interés. Incluso si la denunciada refiere que fue en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pues dicho principio busca proteger el derecho a la imagen e intimidad del niño. De igual manera, se menciona que la imagen expuesta, al ser publicada en el perfil público de una persona que participaba en ese momento como aspirante a la precandidatura por un partido político, es fundada la presunción de que la imagen de la persona menor de edad puede ser utilizada por terceras personas de manera negativa. Por lo anterior, se propone tener por acreditada la infracción consistente en la vulneración del interés superior del menor por parte de la C. Dulce María Silva Hernández, sin que obste a lo anterior el hecho de que la aparición de la imagen del menor en la publicación denunciada no se realizó en un contexto de que afecte o impida objetivamente su desarrollo integral, pues lo reprochable en el presente caso, por una parte, es que no se tiene certeza respecto al consentimiento de la difusión de la fotografía que le fue tomada, y por otra, la difusión de la imagen del menor, situación que contraviene el principio de que no se puede utilizar la imagen de niñas, niños y adolescentes, salvo que se cumpla a cabalidad con la normatividad atinente. En ese tenor, se estima procedente imponer a la C. Dulce María Silva Hernández la sanción consistente en una amonestación pública, sin que sea procedente sanción alguna para el Instituto Político de Morena, pues el acto denunciado exclusivamente es atribuible a la misma. Establecido lo anterior, se propone que la presente ejecutoria se deberá publicar en su oportunidad en la página de internet de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de garantizar una mayor publicidad de la amonestación pública que se impone. Además, con la finalidad de garantizar con una mayor publicidad de las amonestaciones públicas que imponen este tribunal, la presente sanción deberá registrarse en el catálogo de sujetos sancionados en el procedimiento especial sancionador de este órgano colegiado, el cual deberá igualmente hacerse público en la página de internet de esta institución jurisdiccional. Es cuanto. Gracias, maestra Marlene. A nuestra consideración el proyecto de cuenta, por si tuviésemos algún comentario. Adelante, magistrado Miguel. Gracias, presidente. Con el debido permiso de todos los que integramos el pleno. En efecto, con lo que da cuenta la Secretaría de Estudio y Cuenta, este es un procedimiento especial sancionador que le correspondió conocer y sustanciar la ponencia a mi cargo, y como se desprende de ello, esencialmente el planteamiento del denunciante Miguel Romero es de alguna manera esencialmente en el que se duele de actos anticipados de campaña por parte de la denunciada Dulce María Silva Hernández.
del análisis minucioso, finalmente se llega y se concluye que no hay actos anticipados de campaña a través de las ligas electrónicas, de la red social Facebook, pero de alguna manera se llega a la conclusión que no hay actos anticipados de campaña porque son 3 elementos que se hacen en el estudio de estos actos anticipados y que tienen su fundamento en la jurisprudencia correspondiente, que es el elemento personal, el elemento subjetivo y el elemento temporal. Puede ser que haya uno de ellos, pero quizá faltan 2, en alguno de ellos se acreditan 2 y falta uno de ellos, entonces si no concurren los 3 elementos, es evidente que no se da este acreditamiento de los actos anticipados de campaña. Pero sí, esencialmente, se hace énfasis en el estudio de la utilización de la imagen de un menor y que de alguna manera es lo que nos lleva también a concluir en una amonestación pública que se propone por parte de esa ponencia en el proyecto que dio a conocer la Secretaría de Cuenta, y que indudablemente esta amonestación deriva de que sí fue utilizada esa imagen para fines, para fines que la ley protege en cuanto a la imagen del menor. Sobre todo porque los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, la Convención de los Derechos del Niño y sobre todo hay un protocolo de actuación que rige a quienes imparten justicia que debe protegerse los derechos de los niños y niñas. Entonces, en este caso, se propone y se concluye finalmente que ese interés superior de la niñez esté garantizado a través de los tribunales correspondientes o órganos jurisdiccionales, y en el caso concreto se propone finalmente la amonestación pública para la señora Dulce María Silva Hernández. Ese es el comentario, presidente. Gracias, magistrado Miguel. Adelante, por favor, magistrada Claudia. Buenas tardes, magistrados. De manera respetuosa quiero anunciar que no acompañaré el sentido del proyecto que se nos presenta. En el dictamen se considera resolver de fondo el tema, sin embargo, de la lectura se establece que el procedimiento no se encuentra debidamente integrado. Esto en relación de lo siguiente, en razón de lo siguiente. De la lectura se advierte que además de emplazar por actos anticipados de campaña a la denunciante, el instituto debió considerar lo relativo a la vulneración del interés superior del niño, a efecto de respetar su garantía de audiencia, además de admitir las pruebas del denunciante y en su caso también investigar quién es el titular del perfil de Facebook que publicó el video denunciado. En ese sentido, en el asunto que se nos plantea es importante señalar que el procedimiento especial sancionador tiene una naturaleza dual, esto es, realmente que existe una autoridad administrativa y una autoridad jurisdiccional. Por una parte, la autoridad administrativa es la encargada de investigar, la encargada de sustanciar el procedimiento, lo que implica realizar la investigación correspondiente con estricta observancia a los principios de garantía de audiencia, defensa y exhaustividad. Lo anterior implica que en sede jurisdiccional se actualice la competencia para revisar la debida integración del expediente. Resultado de ello, en el caso concreto, como lo señalé hace un momento, se estima necesario que la autoridad administrativa complemente la sustanciación a efecto de que emplace a la parte denunciada en lo relativo a la posible transgresión del interés superior de la niñez que se denuncia. Asimismo, se allegue de más información de quién es el titular del perfil del Facebook en que se publicó el video denunciado. Por lo anterior, considero que el expediente no se encuentra debidamente integrado para estar en condiciones de emitir una resolución en el caso. Es comentarios que yo hago en relación al proyecto que se nos presenta y obviamente de manera respetuosa reitero que no acompañaré el sentido del proyecto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrada.
¿Algún comentario adicional? Si me permiten, también quiero referirme a este asunto. En efecto, ya como lo ha comentado la magistrada Claudia, yo también considero que adolece de algunas cuestiones propias de la integración del mismo, que por supuesto no es materia de trabajo de la ponencia que en este caso nos presenta el proyecto, sino más bien como igualmente ya bien lo dijo la magistrada Claudia, respecto de la autoridad que es la instructora en los procedimientos especiales sancionadores locales, aquí en el estado de Tlaxcala, concretamente el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Y sí, en efecto comparto algunas de estas particularidades que se nos han comentado ya. Creo que se denuncia la publicación de diferentes cuestiones a través de redes sociales, concretamente de Facebook, de diferentes publicaciones que habría hecho la aquí denunciada. Bueno, en el proyecto que se nos pone a consideración se les da diferente tratamiento que pudiera estar debidamente abordado o no, ¿verdad? A eso no me quiero referir de momento porque se trataría ya de cuestiones de fondo, que dado que lo que estamos considerando es primeramente la integración, la correcta integración de este expediente a efecto de que posteriormente se pueda emitir un juicio de valor en cuanto a su fondo. Creo que no es el momento de referirnos a ellos, si están o no debidamente valorados o no en los aspectos que se han considerado. Pero bueno, son diferentes cuestiones que se ponen en tela de juicio aquí, que son denunciadas, que se consideran por parte del denunciante como actos anticipados de campaña. Pero en el proyecto, lo que se nos ofrece, y además eso sí lo puedo adelantar como pues, de manera correcta como parte de la investigación, es que se valore de manera independiente si se ha tomado o no como a un menor, independientemente de la finalidad que pudiera tener, si como acto anticipado de campaña o no, pero ya que esa es la materia de la denuncia, como motivo de un acto anticipado de campaña. Y me parece que en ese sentido, y incluso para llegar a la conclusión que se llega en el proyecto, se debe de tener la información completa. Y en este caso, a mí me parece, y quiero empezar ahora sí que de atrás hacia adelante, porque así es como me parece que corresponde en este caso el razonamiento. Por ejemplo, para tener por acreditado esto hace falta saber si en efecto la infractora tenía o no tenía en su momento autorización de los padres e incluso del mismo menor, ¿no? Como ya es criterio, ¿no? Para aparecer en una fotografía en donde se pudiera llegar, así lo sigo manejando sin pronunciarme respecto del fondo, llegar a considerar como parte de las actividades de pre-campaña o anticipadas de pre-campaña de la denunciada. Bueno, ¿por qué parto, decía yo, de atrás para adelante? Bueno, porque precisamente es eso. Si eso es sobre lo que se denuncia y lo que se puede llegar a advertir por parte de la autoridad, que además de otras publicaciones se tiene una en donde se involucra un menor, se debió haber emplazado debidamente a la parte denunciada. Es decir, vamos a separar las dos cosas, además de que se le denuncia por posibles actos anticipados de campaña, bueno, también se le denuncia por la utilización de un menor para tal fin, ¿no? Lo cual de las actuaciones me parece que no se advierte, ¿no? No se advierte únicamente ahí del acuerdo que radica el asunto y con el cual se le corre traslado y se le emplaza a la denunciada, únicamente se menciona esto, ¿no? Que se le está denunciando por actos anticipados de campaña, cuando dentro de estos actos anticipados de campaña probablemente existan otras cuestiones que también se deberían resolver como tales o incluso como otro tipo de violaciones, como la que
en este caso se nos ha ofrecido dentro del proyecto. No se hace esta distinción por la autoridad, desde luego instructora, como lo he comentado. No se determina al respecto al momento de empezar, insisto, sobre la posible violación de los derechos de un menor, y por lo tanto me parece que que además de, bueno, que ciertamente posteriormente ya en la secuela del desarrollo de la instrucción de este asunto, la denunciada se refiere a ello, pero no precisamente con esta connotación, sino dice, bueno, esto no es un acto anticipado de campaña, lo cual pudiera o no estar correcto, pero me parece que si se llegara a integrar una investigación en el sentido, perdón, una resolución en el sentido en la que se considera, como en el proyecto se nos ofrece, que se trata de la vulneración de derechos del menor, se tendrían que haber primeramente corrido traslado, dádole a conocer que se seguiría por esa razón la investigación, para que tuviera oportunidad la denunciada de ofrecer sus argumentos y en su caso sus pruebas. Bueno, amén de esto, se tiene ahí bueno, son una serie de videos, de fotografías, son 14, alrededor de 14 las que se toman en cuenta, entre ellas un video de la cual en la investigación, y además digo, me refiero yo porque ya se comentó ahora incluso en la cuenta, la denunciada pues dice, ese video yo no lo publiqué, ¿no? Sino lo publicó un determinado medio de comunicación. Bueno, durante la instrucción de estos asuntos y la resolución también de los mismos que ha hecho este tribunal en todos los procesos electorales en donde hemos resuelto ya procedimientos especiales sancionadores, hemos considerado en estos aspectos entrar al agotamiento de la averiguación en el sentido de cuál fue la razón por la cual este medio o un determinado medio publicó una determinada información, ¿no? En este caso, bueno, es un video al cual no me quiero tampoco referir, me parece que de suyo pudiera tener ya una connotación, simplemente tenemos ese video, pero lo que no encuentro yo tampoco en la investigación formulada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, es que se encuentre cuál fue el motivo por el cual este medio de comunicación publicó el mismo. Creo que falta aclarar ese punto de manera concreta para que podamos, en su caso, llegar a la valoración de qué naturaleza tuvo y, en todo caso, si se trata o no se trata de un acto anticipado de pre-campaña. Básicamente son además de las ya comentadas por la magistrada Claudia, algunas razones por las cuales considero que en este momento todavía no es posible emitir un pronunciamiento de fondo respecto de este procedimiento especial sancionador, y me parece que dado esta circunstancia, debiera regresarse a la autoridad responsable para que lo complemente. Vaya, por ejemplo, me parece básico, además dentro de todo esto, que el instituto incluso me pidió, por ahí está, consta en las actuaciones, pidió información al partido Morena sobre sus procesos internos, ¿no? para la selección de candidaturas, concretamente la candidatura a gobernador o gobernadora en Tlaxcala. No le contestaron, simplemente no le contestaron, ¿no? Me parece que de suyo con eso ya es suficiente para considerar que incluso a la luz de lo que la misma autoridad instructora consideró necesario para poder integrar debidamente este procedimiento especial sancionador, pues todavía no se encontraba debidamente integrado. No le contestan y de todas maneras lo remite al tribunal para que se resuelva. Creo que de suyo no podría ser así. Se tendría que insistir hasta que se tenga esa información
o se llegue a la conclusión de que no existe, ¿no? Pero debe haber una respuesta por parte de la autoridad requerida, en este caso, al partido político. Entonces, bueno, todas estas cosas, pues me parece que hacen necesario que se regrese, que se devuelva al instituto el expediente correspondiente para que sea debidamente integrado una vez que se tenga toda esta información, incluso, yo diría, adicionalmente, la que pudieran considerar que hace falta para poderlo tener por completo, y una vez que sea eso, se devuelva al tribunal a efecto de que sea resuelto, radicándose desde luego en un nuevo procedimiento especial sancionador conforme corresponda a los turnos. Eso sería la intervención al respecto. Si hubiese algún otro comentario, tiene el uso de la voz. De no ser así, señor secretario, le pido tome la votación respecto de este proyecto de manera nominal. Con gusto, señor presidente. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. En los términos de mi intervención. Gracias, magistrado. Magistrado Miguel Navas Uchitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. En contra del proyecto y porque se revoque el acuerdo de erradicación y admisión y se devuelva al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para su debida sustanciación. Gracias, señor presidente, magistrado y magistrado. Gracias. Señor presidente, el resultado de la votación es el proyecto propuesto por la segunda ponencia. No ha sido aprobado en los términos planteados. En su caso, con el voto ya manifestado por la magistrada Claudia Salvador y el suyo, señor presidente, se aprueba por mayoría lo manifestado por ustedes. Regresar el expediente al instituto para que sea debidamente integrado y revocar el acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Siendo así, en el expediente TTPS 02/2020, se acuerda, se revoca el acuerdo de erradicación, admisión y debida integración dictado en el presente expediente en los términos de la presente resolución. Segundo, por razones expuestas en la presente resolución, se declara que el procedimiento especial sancionador de cuenta no se encuentra debidamente integrado. Tercero, remítase a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones las constancias que integran el expediente CQD, /PE, /MRR, /CG, /002, /2020, para los efectos precisados en la presente resolución. Bien, se han agotado los asuntos previstos para la presente sesión. Si hubiese algún otro asunto que tratar en la misma, tienen el uso de la voz. De no ser así, siendo las 19:20 de la fecha antes señalada, damos por concluida la presente sesión pública. Muy buena noche.